Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 17 de octubre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envió solo para clientes de Correval de Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales presentaron un comportamiento mixto, limitaron la caída luego de mejora en datos de empleo de Estados Unidos. Recordemos que el inicio de la mañana fue de fuertes descensos y básicamente los datos de empleo de Estados Unidos que mejoraron de forma sustancial a niveles no vistos desde la crisis, pues básicamente generaron presencia de compradores y limitaron los descensos. En cuanto a acciones locales, repuntaron con fuerza luego de alza en precio del petróleo. El petróleo rebotó con fuerza a los 85 y logró mantenerse por encima de los 82. Esta mañana, a esta hora está cotizando en 83,61. Y esos datos sólidos de empleo de Estados Unidos también limitaron los temores sobre desaceleración global, con algo de especulaciones sobre estímulo por parte del Banco Central Europeo permitieron que el petróleo rebotara y por lo tanto las acciones locales que también venían con fuertes descensos de las semanas anteriores. Los datos que movieron el mercado en el día de ayer fueron inventarios de crudo de Estados Unidos subieron en 8.9 millones de barriles. Si bien los inventarios subieron con fuerza, los destilados cayeron 1.5 millones y la gasolina bajó en 4 millones de barriles, lo que significa buena demanda de derivados, lo que generó también algo de fuerza compradora en el petróleo. El índice de NAP del mercado inmobiliario de Estados Unidos baja de 59 a 54 puntos, mercado esperaba estabilidad en 59, pero pues básicamente se mantiene en niveles relativamente altos. El índice de la Fed de Filadelfia baja de 22.5 a 20.7 puntos. El mercado espera un descenso ligeramente más fuerte a 20 puntos, así que se mantiene con crecimiento. Y sorprende también una producción industrial de este país creciendo 1%, superando el estimado del 0,4%, y la utilización de la capacidad sube de 78,8% a 79%. Así que Estados Unidos continúa mostrando mejora en producción industrial. Y la noticia más importante del día de ayer fueron las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos que bajaron con fuerza a 264.000, muy por debajo de los 290.000 esperados por el mercado. Así que Estados Unidos se prepara para una temporada navideña que posiblemente sea bastante bueno. Creería que los empresarios están bastante optimistas sobre lo que sería la temporada navideña, el nivel de consumo que se va a registrar durante esa época y por eso estarán contratando de forma fuerte. Así que hay optimismo en la semana, en el cierre de año para los Estados Unidos. Esto hizo que subiera levemente la probabilidad de ascenso en tasa de interés para abril a 28%, pero por ahora, digamos que el mercado se ha calmado un poco sobre el ascenso en tasa de interés por la debilidad global. Solo si el Banco Central Europeo empieza a dar estímulo con mucha fuerza, podríamos tener la perspectiva de un ascenso en tasa rápido por parte de la Reserva Federal, siempre y cuando Europa mejore y se den estímulos. Mientras se mantenga el riesgo de crecimiento global, pues vamos a estar un poco cautos frente al tema. Vamos entonces con el nivel VIX de riesgo. Ayer tocó los 30, un fuerte ascenso, pero ya aparecieron vendedores en este indicador. Básicamente ya esperarían que tuviéramos una semana de calma, algo de descanso. Lo evaluaremos con el IPC la próxima semana. Si el IPC continúa relativamente bajo, pues básicamente podemos o la Fed podría continuar con estabilidad de tasas y los mercados también entrar en calma. Y faltaría Europa. Europa entregando estímulo monetario es la única que puede generar una presión más alcista para los mercados. Y hoy los mercados europeos están apuntando a eso. Así que podemos registrar leve descenso de la volatilidad por cierre de semana, pero pues la próxima semana tendremos los fundamentales necesarios para determinar si vuelve la tendencia alcista o esto simplemente es un rebote dentro de tendencia bajista. Y los mercados asiáticos cerraron la semana con indecisión, leves caídas en jornadas entre fundamentales económicos, se mantuvo correlación con los mercados de Estados Unidos, pero los que están repuntando con fuerza son los futuros de Estados Unidos y Europa, que inicia con ganancias en jornadas entre fundamentales económicos, pero el mercado está esperando el estímulo. Recordemos que hemos venido hablando la semana que Europa fue la razón de este descenso y pues básicamente sería la responsable también de sacarnos de la presión bajista con estímulos monetarios. El mercado sigue atento a la presencia de estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo y por eso genera ascensos en el día de hoy. Pacific Rubiales firma memorando de entendimiento con Pemex para explorar gas y crudo en México. Recordemos que el vencimiento del contrato Rubiales, pues básicamente lo hace, lo obliga a buscar más fuentes de gas y crudo, así que firma contrato de entendimiento. No es una noticia que genere cambios importantes, pero por ahora digamos que la correlación viene con los demás
mercados viene correlacionada con el precio del petróleo. Y Cemex Latam Holding presentará resultados del tercer trimestre el 22 de octubre. Recuerden, la próxima semana inicia la semana de publicación de resultados empresariales. Próxima semana tendremos resultados empresariales. Iniciaría Cemex Latam Holding con 22 de octubre los resultados del tercer trimestre. No conocemos aún la fecha de Ecopetrol, que serán importantes para el mercado. Y las buenas noticias en Estados Unidos continúan. Las construcciones iniciales de este país para septiembre subieron a 1.017.000 viviendas año. Recordemos que las cifras la anualizan. Esto supera el previo expectativa, que estaban por debajo del millón de viviendas año. Así que buenos datos de construcción. Esto le da entonces más fuerza a la recuperación de Estados Unidos. También aumenta la probabilidad de ascenso en tasa de interés, pero aún no. Dependerá sobre todo de inflación, que la conoceremos la próxima semana. Y sentimiento del consumidor lo tenemos a las 8:55. Importante, próxima semana datos del mercado inmobiliario y el IPC. Recordemos que la razón para mantener tasas bajas estará en un IPC bajo. Si el IPC registra ascensos la próxima semana, pues estaríamos generando otra vez caídas, básicamente por la especulación de ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Importante esa la próxima semana. Por ahora parecería que vamos a cerrar con tranquilidad en medio de un mercado internacional que presenta compras de oportunidad ante expectativas de estímulos monetarios. La mejora en datos económicos también impulsa a los compradores. Y para el mercado local podríamos continuar en escenario de rebote técnico, esperar resultados empresariales desde la próxima semana y el IPC de Estados Unidos. Así que terminaríamos la semana con algo de tranquilidad. No obstante, necesitamos más fundamentales para evaluar si esto simplemente es un rebote técnico o un cambio de tendencia. Lo iremos conociendo sobre todo cuando conozcamos el IPC de los Estados Unidos y según las actuaciones del Banco Central Europeo. Por ahora posiblemente entonces terminemos la semana con un día de tranquilidad después de muchos días de descenso. Pasemos a las gráficas que nos dicen para hoy. El índice Dow Jones, aparecieron compradores en las últimas dos jornadas. En los 16.000 han aparecido compradores, colas de piso, pero solo superando los 16.200 estaríamos hablando de poder avanzar, o 16.300, poder avanzar a 16.600. También puede ser simplemente rebote dentro de tendencia bajista. Lo estaremos evaluando según los fundamentales de la próxima semana. Entonces, importante, estamos en posibilidad de rebote mientras esté sobre los 16. Hay posibilidad de rebote técnico en el Dow Jones. El IPSA también, que continuó con descensos, pero ya digamos que está en niveles muy bajos. Posiblemente pueda avanzar por encima de los 3.825. Si logra superar el 3.825 puede extenderse hasta 3.900 en rebote técnico también dentro de tendencia bajista. Y el que sigue rebotando es el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Mientras se mantenga sobre los 15.800 hay posibilidad de avanzar incluso hasta los 16.400, 16.600. Ya si pierde los 15.800 volveríamos a tener presión bajista. 15.800 como la zona de soporte. Y el dólar, que ayer tocó los 2.080 en gap, que este gap sería de agotamiento un poco, básicamente ya por fuera de la banda superior de Bollinger. No descartamos algo de correcciones hacia el 60, pero solo rompiendo 60 podríamos corregir hacia el 2020. Se nos aleja el 1985, pero hay presión bajista, no se descarta alguna corrección con posibilidad de descensos a 2060, 2050, 2020. Hay presencia de vendedores en dólar, escenario más probable, escenario de corrección ante repunte en el precio del petróleo, que en estos momentos cotiza 83.69, después de estar en el 85, bastante volatilidad, suelo en pinzas, el 80 queda como el soporte y 82 recordemos en el corto plazo. Mientras se mantenga sobre 82, 82.50 hay posibilidad de volver a 85, 87. También el rebote técnico de tendencia bajista. Dependerá de los fundamentales de la próxima semana si este rebote se extiende y se convierte en tendencia alcista o volvemos a la presión a la baja. Por ahora, la presión del día sigue siendo alcista. Y en cuanto al euro, 1.2810, 1.2820 oscilando con indecisión, básicamente porque Estados Unidos ha empezado a tener muy buenos datos y tarde o temprano Europa tendrá que dar estímulo, así que por ahora no descartemos una jornada de indecisión y menos volatilidad para el euro. Vamos con nuestro mercado, el índice Colcap. Rebota en el día de ayer, importante, aparece entonces rebote. Y tenemos la zona de promedios móviles de 20 y 40 como una de las zonas más importantes de resistencia. Aún hay espacio para llegar hasta ese nivel. Eso quiere decir que mientras esté sobre los 1590 hay posibilidad de rebote hasta el primer nivel, que sería 625. Después tendríamos el 650 y por último el 670. Son niveles de resistencia, pero mientras estemos sobre el 590 hay posibilidad de continuar con el rebote técnico. Estaremos haciendo seguimiento a ver cuándo aparecen de nuevo vendedores y volvería la tendencia bajista o si podemos cambiar de tendencia. Lo iremos conociendo comité a comité, pero por ahora mientras se mantenga sobre 590
1590 hay posibilidad de continuar con el rebote técnico para este activo. Vamos con Banco de Bogotá, también intentando rebotar después de fuerte caída. En este caso, mientras se mantenga sobre 67.500 aún puede volver a niveles de 69.370, una zona de resistencia fuerte. La más importante está entre los 71 y 71.500. Acá lo importante es que podemos seguir con rebote técnico mientras estemos sobre 67.500. Iremos evaluando el avance, a ver cuándo aparecen de nuevo vendedores. Y BBC tuvo un fuerte descenso en el día de ayer, no rebotó. Contrario al resto del mercado, bueno, de hecho no marcó precio el 16, esto es del 15, perdón, me confundí. Entonces no marca precio en el 16, puede ser que con poco volumen vuelva a los 22.60, 23. Hay posibilidades de movimientos de poco volumen después del pánico de jornadas previas. Resistencias en 22.60, 23, solo superando 23 podría avanzar a 24. Cualquier movimiento por debajo de la vela previa, pues no descarta la presencia de compradores. Celsia logra avanzar y romper el máximo de la vela previa, esta pequeña vela del martillo invertido, o sea que hay compradores entrando con fuerza, y será el 5.880 el que le dé fuerza para rebotar hacia los 6.000 y 6.200, 6.100, 6.100. 6.000 y 6.100 niveles de resistencia dentro de tendencia bajista. Estamos en medio de rebote técnico mientras estemos sobre los 5.880. También podemos usar retrocesos de Fibonacci, pero pues lo importante hoy son los soportes de corto plazo. 10.000 para cementos Argos. Mientras esté sobre 10.000 hay una posibilidad de volver a 10.500 y 10.800. 10.000 la zona de soporte para mantenerse sobre el rebote técnico. Si pierde los 10.000 podría volver la presión bajista. Recuerden que si los soportes de corto plazo se pierden, podríamos volver a tener algo de presión bajista en el mercado. Vamos con Cemex Latam Holding, que permanece lateral 22 de octubre. Resultados 18.600 contra 17.300. Vamos a dejar esos dos niveles. El que rompa primero posiblemente nos daría una dirección 17.300 contra 18.600. Hay velas donde muestra choque de compradores y vendedores, así que hay un 50% de ascenso como de descenso. Pero el 22 de octubre conoceríamos resultados que le permitirían o bien avanzar hacia los 20.000 o romper tendencia bajista para descender a 16.15.800. Importante entonces 17.300 contra 18.600, los niveles 18.500, los niveles de zona de indecisión de lateral. Fuerte avance de Canacol, avance con volumen, así que el nuevo nivel de soporte serán los 6.900. El avance de ayer fue fuerte. Mientras esté sobre los 6.900, aún hay posibilidad de avanzar hacia los 7.800. 6.900, aún hay posibilidad de avanzar a los 7.800 en primer rebote técnico. Hay espacios para rebotar hasta los promedios móviles de 40 y 20 periodos, pero digamos que tendremos que evaluar cómo avanza el petróleo y cómo serán los resultados. Por ahora actualizaremos soportes de corto plazo 6.900. Mientras se mantenga sobre los 6.900, la posibilidad de continuar con ascensos se mantiene como el escenario más probable. Si pierde los 6.900 podríamos entrar a una etapa lateral o a una etapa bajista. Importante los 6.900 para el día de hoy en términos de Canacol. Continuamos con concreto, que no marca precio desde el 10 de octubre, así que sigue 1450 contra 1550, no hay niveles claros ante una escasez de liquidez. Corficol logra recuperar leve terreno el día de ayer con algo de volumen. Recordemos que la tendencia sigue siendo bajista y si logra mantenerse sobre los 39, hay posibilidad de volver a los 40, 40, 300, la zona de resistencia. Ya dependerá de ese nivel si cambiamos o no de dirección. Si pierde de nuevo los 39, el descenso puede ser otra vez hacia los 38, 239 como la zona de soporte importante. Ecopetrol logra cerrar por encima de los 3.000 y lo que es resistencia se convierte en soporte, dice la teoría. Así que mientras esté sobre los 3.000 hay posibilidad de rebotar hacia los 3.090 y 3.200. Niveles de resistencia de tendencia bajista todavía 3.090 y 3.200. Ya evaluaremos cuando se conozcan los resultados empresariales si hay posibilidad de ascenso o de cambio de tendencia o no. De lo contrario, si llega a perder de nuevo los 3.000, la presión bajista podría regresar al activo 3.000, un soporte de corto plazo por ahora para continuar con rebote técnico dentro de tendencia alcista, el escenario más probable. Empresa Energía Bogotá, algo de indecisión el día de ayer, tocando los 1.550 y tenemos los 1.650 como resistencia. Posible oscilación entre 5.50 y 6.50 a espera de resultados, el escenario más probable para Empresa Energía
de Bogotá. El Cóndor logró aguantar los 1600, así que sigue 1600 contra 1700 en comportamiento lateral. Solo ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría nueva dirección. Ruptura de 1700 nos llevaría a 1780 como siguiente nivel de resistencia. Y ruptura de los 1600 lo llevaría a 1470 como escenarios probables. Por ahora entonces atentos al lateral y a esos dos niveles en construcciones el Cóndor. Vamos con Enca, que logra rebotar también un poco en el día de ayer. Recordemos el 1260 es la resistencia, 1260, 1280. Hay posibilidades de rebote a 1260, 1280. Solo superando esos niveles hablaríamos de un nuevo sesgo alcista. Mientras esté por debajo de 1260, 1280, aún puede volver hacia los 1140. Importante 1260, 1280 como la resistencia de tendencia bajista. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá logró defender ese 545, cerrar justo ahí ligeramente, bajémoslo al 540 el soporte. Mientras se mantenga sobre 540 puede volver a 580. Ya rompiendo 580 y según cómo se acerque pues hablaríamos de un probable 610, pero por ahora 540, 580 los dos niveles. Si rompe los 540 a la baja volveríamos a tener presión hacia los 510. El mercado sigue en tendencia o con ánimo un poco más comprador, menos un poco débil por el comportamiento lateral. Si rompe 540 volveríamos a la zona de los 500. 540 la zona de soporte importante para ETB. Éxito, hombre, digo martillo invertido. Eso quiere decir que si Éxito rompe los 29.400, hay posibilidad de iniciar el rebote técnico. 29.400 lo podría llevar incluso a niveles de 30.700 en rebote técnico dentro de tendencia bajista. Si no pasa los 29.400, existe la probabilidad de descensos a 28. Importante los 29.400 en el día de hoy, en resistencia de martillo invertido para generar rebote técnico 29.400. Grupo Argos. 21.200 será el soporte, mientras se mantenga sobre 21.200 hay posibilidad de avanzar a 22 y 22.400 también en rebote técnico dentro de tendencia bajista. Estaremos analizando el rebote a ver si hay probabilidad de cambio o no. Por ahora está muy pronto para saberlo. 21.200 la zona de soporte para continuar con el avance por técnicos. Grupo Aval, fuerte descenso en el día de ayer. Así que está en zonas de soporte, todo lo que sea de 1300 hacia los 1260 es una zona de soporte importante para el activo. Si hay ruptura de los 1300 puede avanzar hacia la zona de los 1330. Entonces 1330, 1350 también en rebote técnico dentro de tendencia bajista por ahora. Grupo Sura tendrá que romper los 40 para lograr avanzar hacia los 42. Mientras esté por debajo de los 40 no hay posibilidad de descender a 37.500 y 36. Recuerden, el cierre por encima de los 40 habría la posibilidad de un rebote técnico a los 42, también todavía dentro de tendencia bajista. Si no supera los 40 o cierra por encima de los 40, existe probabilidad de descenso a 37.600 y 36. Vamos con ISA. También frenando los descensos, tipo martillo invertido, la vela también, 8.320. Si logra pasar los 8.320 hay posibilidad de rebote técnico hacia los 8.670. Si no logra pasar los 8.320, la caída puede extenderse a 8.000 y 7.800. 8.320 en este caso resistencia de corto plazo para generar un probable rebote técnico o de lo contrario continuar con tendencia bajista. Isagen se acercó a los 2.600 de nuevo y repuntó. Mientras esté sobre los 680, 2.680 hay posibilidades de avanzar a los 2.800, 2.680 hay posibilidad de avanzar a 2.800, siguiente nivel de resistencia 2.680, escenario para mantener o nivel para mantener el rebote técnico. Después del repunte del oro ha permanecido lateral, $1.237 la onza, 3.000 contra 2.900, los dos niveles que nos darían algo para mineros que no han marcado precios desde el 24 de septiembre. Preferencial Aval, fuerte descenso, parece levemente compradores, pero solo superando los 1330 hablaríamos de un rebote técnico hacia 1370 y 1400 como niveles de resistencia. 1330, mientras esté por debajo de 1330 existe aún la probabilidad de descender a 1280. 1330 el nivel de resistencia para consolidar y aumentar la probabilidad de un rebote técnico. Avianca Holding aguanta los 3400 y establece la posibilidad de un comportamiento entre 3.400 y 3.600
en medio de rebote técnico por ahora en el corto plazo, lateral de medianos, pero además fundamentales. 3460 la zona de soporte, 3460 la zona de soporte, mientras se mantenga sobre 3460 puedo buscar 3600, si pierde los 3460 la presión bajista podría volver hacia niveles de 3300, 3200. Importante el 3460 como la zona de soporte de corto plazo. Preferencial Bancolombia logró aguantar los 28, si logra aguantar los 28 podría generar un lateral de 28, 29, 800, 30.000 como resistencia. Si pierde los 28 podríamos volver a los 27, 26, 400. Importante esos 28 como la zona de soporte. Preferencial Carvajal Empaques no marcó precio en jornadas previas, 2300 sigue siendo la resistencia, está justo en ese punto, no tenemos muchos niveles por la escasez de liquidez. Preferencial Cementos Argos tendrá que cerrar por encima de los 10.000 para abrir posibilidad de ascenso a 10.300, 10.500. Si no logra cerrar por encima de los 10.000 puede volver hacia los niveles de 9.600 y 9.400. Importante los 10.000 como la resistencia. Preferencial Da Vivienda logró aguantar los 28, así que se mantiene 28 contra 30. Si vuelve a presionar los 28, habrá posibilidad de descensos a 26. Importante los 28 será el soporte para poder mantener un posible rebote hacia los 30. Y ya valoremos qué pasa en esa zona. Si rompe los 28, volveríamos a tener presión bajista para este activo, para preferencial Da Vivienda. Preferencial Grupo Argos, aparecieron compradores, pero se rindieron después. Así que tendrá que pasar los 21.100. Pasando los 21.100 abriría rebote hacia los 22 como escenario probable. Si pierde los 21.100 podríamos descender de nuevo hacia niveles de 20.000 si no logra pasar los 21.100. Importante los 21.100 para consolidar más fuerza compradora. Lo mismo para preferencial Grupo Sura que continúa con resistencia en 40, mientras esté por debajo de 40 aún puede descender a 37.800, 36.600 como siguientes soportes. Rompiendo 40 hablaríamos de un rebote técnico hacia los 42, la zona de promedios móviles de 40 y 20 como escenario probable. Pacific Rubiales, bastante volatilidad, aguantando ese mínimo de hace muchos años, así que aguantando ese mínimo es más un nivel de soporte técnico, también con posible rebote, mientras esté sobre los 29.100. 29.100 hay posibilidad de extender el rebote hacia los 30.600 y 31.800. 30.600, 31.800 mientras esté por encima de los 29.100. De darse este avance pues estaremos actualizando el soporte de corto plazo. Si pierde los 29.100 podría volver hacia la zona de los 28 y aumentar la probabilidad de ruptura de soporte. Importante los 29.100 para Pacific Rubiales. Y por último Valorem no participó en el rally del día de ayer. Si continúa 360 contra 340 en comportamiento lateral. Así que en términos generales nuestro mercado está intentando rebotar en la mayoría de acciones. Recuerden los soportes de corto plazo, si se pierden el rebote perdería fuerza. Mientras estemos sobre esos niveles hay posibilidad de continuar con el rebote. El mercado todavía está un poco cauto, así que digamos que el rebote puede ser con algo de indecisión. Solo fundamentales sólidos podrían generar una fuerza alcista mayor, básicamente porque lo que estamos teniendo es un rebote de especulación de posible estímulo y el Banco Central Europeo tendrá que pronunciarse con ese estímulo. Los datos de Estados Unidos siguen dándole fuerza al mercado, aunque también le dan fuerza al dólar, y recuerden que eso puede llegar a ser peligroso para los commodities. Nos sabremos la próxima semana con el IPC. Y recuerden estar muy atentos, la próxima semana tendremos ya resultados empresariales, importantes noticias de IPC, así que importante tener en cuenta la próxima semana. Esta semana cerraremos con algo posiblemente con descanso de tanta caída y la próxima semana podríamos evaluar si ya empezamos a tener un rebote más sólido o volveríamos a la tendencia bajista o a la tendencia alcista. Necesitamos fundamentales para conocer los escenarios probables. Pasemos a las preguntas. Con el rebote del día de ayer en el mercado colombiano es mejor esperar otra confirmación para comprar. Recuerden que no puedo darles recomendaciones puntuales de compra y venta. Todo depende del nivel de riesgo que quieran asumir. Recuerden que aún estamos bajo tendencia bajista y pues simplemente puede ser un rebote. No, si confían en los fundamentales de las compañías y consideran que el panorama de largo plazo de la compañía continúa inalterado, pues digamos que la probabilidad de cambiar a tendencia alcista es mayor. ¿Qué sectores a nivel internacional se verán más favorecidos por las circunstancias actuales, por el repunte de futuros expectativos? ¿Qué sectores a nivel internacional? Si hay estímulo, estaríamos hablando de sector consumo y sector industrial en Europa sería el más beneficiado. Si tomamos el precio más alto del trimestre PREC, 40-100, calculamos el porcentaje que va a subir desde el precio de cierre de ayer,
PREC deberá subir un 35%. Si tomamos el precio de cierre de Canacol, 7.250, si subiera ese mismo 35 sería un valor de la acción de 9.800, lo que muestra que es una inversión más lógica invertir en esta última. ¿Qué opina usted de esta afirmación? También en términos de producción, digamos que Canacol está mucho mejor. Rubiales tiene la presión de va a perder un pozo importante y tiene que seguir aumentando su base exploratoria, mientras que Canacol ha encontrado algunos pozos y gas que le ha permitido incrementar su producción. En estos momentos hay expectativa de en el mediano plazo de aumento de tasas. No, a menos que la inflación empiece a continúe repuntando. Y recordemos el ascenso del dólar suele impactar a la alza la inflación. En Colombia importa demasiadas cosas y materias primas. Eso tiene un rezago en transmitirse hacia el producto final, pero básicamente el tema de inflación va a estar latente para los próximos meses. Y según la evolución de la inflación, pues tendríamos el aumento de tasas. Y en la Fed también, la próxima semana será el IPC. Con base en el IPC conoceremos si hay inflación o no. Lo único bueno es que la caída en el precio del petróleo le favorece a Estados Unidos para poder mitigar un poco las presiones inflacionarias. ¿Qué se espera para el mercado local la próxima semana? ¿Baja o sube? Depende del IPC. Si hay estímulo Fed y hay IPC bajo, continuamos con los rebotes. Así que ese por ahora es un escenario más con probabilidad del 70%. Si llega a suceder un aumento en el IPC y no hay estímulo monetario del Banco Central Europeo, la tendencia bajista volvería. Esos son los dos escenarios más probables. Los altos precios del gas pueden tener positiva incidencia en Canacol. ¿Y qué pasaría si Rusia cierra el suministro de gas a Europa? Si los precios del gas continúan con ascenso, recuerden que lo que más ha encontrado últimamente Canacol es gas, si no estoy mal. Así que digamos que el mercado debería dejarlo de correlacionar tanto con el tema del precio del petróleo. ¿Cómo se esperan los resultados de Canacol? Recuerden que los resultados del último trimestre se demoraron mucho en ser publicados porque son los cierres del año fiscal para él. Este sería el primer trimestre en términos de su cierre fiscal. Así que van a ser un poco más cercanos y el mercado evaluará el tema de costos si ya los márgenes empiezan a mejorar. ¿Qué fue lo que mejoró el precio del petróleo si la producción de Estados Unidos fue mayor? Si Europa otorga estímulos, petróleo subiría. Básicamente un rebote técnico del mercado. Recuerden que no es en línea recta, entonces después de tanta caída decidieron ya aparecer algunos compradores de oportunidad y los buenos datos de Estados Unidos alentaron a lo que fue también el rebote en los commodities. ¿El rebote del petróleo se debe a la baja de stock de gasolina aún con la subida de crudo? Sí, digamos que se los voy a mostrar por gráficas, es mucho más fácil si lo mostramos con lo que es el calendario económico. Vamos con Bloomberg acá. Entonces, si lo vemos acá en el calendario económico, los inventarios subieron, pero es porque vienen de niveles muy bajos. Bueno, acá tenemos, la culpa también es de los gobiernos. El Banco Central Europeo le está dando a los gobiernos parte de la responsabilidad por las políticas de austeridad que se están teniendo, por no tener una política de gasto fiscal un poco más agresiva tipo Keynes, pero pues simplemente eso dificulta el comportamiento. Algo pasa aquí. Vamos con el reporte de inventarios de crudo. Dice que no era. Está un poco lento, no sé por qué. Inventarios de crudo. Vamos a buscar inventarios de crudo. Aquí está el reporte. Sino que venimos de niveles de inventarios bajos, por eso no hay tanto susto y los de gasolina descendieron de forma fuerte. El punto es que no veníamos de inventarios altos, sino veníamos de niveles de inventarios relativamente bajos. ¿A cómo cotiza el petróleo en este momento? Petróleo en este momento lo tenemos a 83.11 descendiendo un poco, ya que el dólar va a venir ganando algo de terreno frente al euro después de los datos de vivienda. Hoy todo es muy positivo, entonces es mejor entrar hoy. Recuerden que no puedo responder de forma puntual ese tipo de preguntas. ¿Qué se espera técnicamente para PREC hoy y la próxima semana? Rebote técnico, pero atentos a los soportes de corto plazo. Si los soportes de corto plazo se pierden, volveríamos a tener, o se perdería la presión alcista y podríamos volver a tener una presión bajista adicional. ¿Cómo se encuentra el dólar y el petróleo? ¿Cómo pueden influir en el mercado local? Correlación inversa con el dólar, ascenso en dólar, caída en acciones, descenso en dólar, ascenso en acciones. El petróleo pues ya con relación directa. ¿Cómo se esperan los resultados de Ecopetrol? El mercado ya ha descontado descensos en la utilidad, pero pues de todos modos si hay caída en las utilidades pues no hay razones para continuar con tendencia alcista. Vamos a evaluar muy bien el tema
de la generación de caja y el comportamiento del endeudamiento para esta compañía. Así que Ecopetrol, el mercado ya ha descontado en cierto modo un descenso cercano al 16% de las utilidades, posiblemente sea el promedio del sector. ¿En qué afecta la noticia de PREC con Pemex? Es una perspectiva a futuro, pero pues ir a buscar no necesariamente significa encontrar y no sé cómo lo toma el mercado. Por ahora la correlación es más con el mercado internacional más que con fundamentales puntuales, en este caso noticia de PREC. ¿Dónde se pueden ver los repos PREC en la BBC? Informes en mercado local, informes diarios. En el informe diario de Excel está en los repos, informe diario. En YouTube, por donde entramos a ver este informe, recuerden nuestro canal Correval y Trading. Busquen el canal de Correval y Trading, ahí está todo el histórico de informes. El precio del WTI es un rebote o es un cambio de tendencia. Por ahora es un rebote técnico, no tenemos mayores fundamentales. Solo rompiendo el 87 o 90 podríamos hablar de una tendencia alcista. Recuerden que por ahora el escenario más probable es rebote técnico. Solo fundamentales de la próxima semana nos darían más luces si volvemos a una tendencia alcista. La renta fija en dólares en Estados Unidos se favorece con el precio alto del dólar. Se favorece más con el panorama de riesgo o con el descenso en inflación. Fundamentales, ¿quién es más fuerte, Ecopetrol o PREC? Los dos presentan el mismo panorama de debilidad, de dificultad para incrementar su producción y aunque Ecopetrol ha aumentado de forma fuerte un poco más su endeudamiento. ¿Cuáles son los niveles de Canacol? Recuerden para Canacol, y con eso terminamos comité, el nivel de soporte importante para mantener el rebote técnico está entre 8.700 y 8.900. Canacol, perdón, 7 entre 6, ya está, estoy en otros precios, entre 6.900 y 6.700 está la zona de soporte para mantener vivo la posibilidad de rebote técnico. Bueno, atentos a esos niveles, esperemos un cierre más probable de tranquilidad durante el viernes. La próxima semana tendremos más fundamentales para evaluar la fuerza del rebote o el posible cambio de tendencia o no. Muy buen día entonces para todos, feliz fin de semana.